Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las bendiciones que Dios nos da de este bendito maná, de este bendito pan de vida, que a los que salimos todos los días al desierto a buscarlo, Dios desde hace 2000 años hasta el día de hoy ha sido fiel junto con nuestro Señor Jesucristo, porque bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, que no nos falta este bendito pan. Así, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido a Dios, en el nombre de Jesús, que me permita ser un instrumento, un portador, con todo temor reverente, de su bendita palabra, para que pueda ser el verbo verdadero y que los que tienen hambre y sed de justicia sean bendecidos y que pueda llegar esta palabra como una espada de doble filo y pueda penetrar a su corazón y tenga usted el discernimiento del verdadero camino de Dios. Son los deseos de este su siervo, son los deseos de Dios, claro, por medio de este su siervo. A todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan para que Dios los regrese, para los que tenga Dios predestinado para escuchar esta bendita palabra, tanto en México como en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo. En el nombre de Jesús, continuemos con la enseñanza 111 de Salmos 78. Vuelvo a repetir, Salmos 78, versículo 63. Salmo 78, versículo 63. Y sigamos concordando la enseñanza de ayer de la apostasía que proféticamente Dios nos enseña y nos revela en cada libro, en este caso ahorita en Salmos, de la iglesia, después de que fue sacado este pueblo de Egipto y vieron las maravillas de Dios, cruzaron el Mar Rojo y que vemos proféticamente el pecado, la insensatez de este pueblo y que cambiaron la gloria de Dios y todas las bendiciones por las maldiciones que estamos viendo y provocaron a Jehová en su furor, lo irritaron en su ira. Pues todo esto nos los deja Dios, recuerde, bendito pueblo, benditos hermanos, como una sombra para temer. Para eso nos puso de ejemplo Sodoma, Gomorra, el diluvio, para los que quieran vivir impíamente. Entonces, sigamos con esta bendita enseñanza y sigamos viendo la maldición que le vino a este pueblo idólatra, a este pueblo que codició la carne, a este pueblo que cambió la gloria de Dios por el becerro, se sentó el pueblo a comer y a beber. Mira lo que les vino. Ya vimos en el desierto que los dejó postrados Dios. También vemos cuando pasaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y empezaron a tener pecado. Hemos profundizado. A los que han dado un seguimiento, hemos profundizado. Dice en el 63. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Ahora, muy importante, ancianos, jóvenes y discípulos. Todos los que pasaron, todos los que salieron y pasaron a la tierra de Canaán y todos los que estuvieron en su momento en el desierto, el fuego devoró a sus jóvenes. Recordemos que Dios entregó también a su pueblo a la espada y se irritó con su heredad. Ahora,
simbólicamente porque estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos revele en estos tiempos cuál es el camino, no como historia, sino con el mensaje que Dios nos quiere dar para edificación. Dios tiene un fuego que es el mundo, que es donde está el trono de Satanás. Recuerde que a Satanás se le simboliza como un dragón, y un dragón tiene fuego. Es un fuego consumidor. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ya como sombras de lo que iba a venir, pues había también un dios que se adoraba, que era el dios Moloch, que era un dios que tenía un fuego, o le prendían un fuego para echar víctimas y consumirlas, en este caso a los niños. Entonces, el fuego devoró a sus jóvenes. Jóvenes, bendito hermano y bendita hermana, hoy también se refiere a los que alcanzaron un tamaño espiritual, a los que llegaron a tener un ministerio, porque en el Antiguo Testamento los que salían a la guerra eran los jóvenes, los que se ceñían con la espada, con el yelmo, con el escudo, ya representando que Dios da el crecimiento y que proféticamente muchos que entraron por la puerta del redil y fueron sensatos, pues después de un tiempo cambiaron la gloria de Dios por la insensatez proféticamente, y aunque alcanzaron una estatura fuerte, Dios los entregó también al fuego que devoró, porque Satanás devora. Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Ahora, la palabra virgen también simbólicamente, bendito pueblo de Dios, es simbólico, es espiritual, es con simbolismos, porque bíblicamente nosotros éramos una ramera, estábamos desde que entró el pecado con el adversario, con el enemigo, pero vino Cristo Jesús y nos limpió, nos puso un vestido blanco, nos puso las arras del Espíritu Santo y espiritualmente en el momento que nos limpió con su sangre, nos hizo vírgenes, nos limpió de toda maldad y nos compró, nos separó de ese camino. Ahora, una virgen es aquel varón o aquella varona o aquella iglesia que no se mancha, que no regresa al vómito, que no regresa al mundo. Como dijo Pablo, porque yo trabajo para presentarlos como una esposa virgen, sin tacha, sin mancha. Que esa es mi corona de vida. Eso viene en el Nuevo Testamento a los que han dado un seguimiento. Entonces, una virgen es aquella que no se enreda en las cosas del mundo, en las cosas civiles, en los deseos de la carne, y le es fiel a Cristo Jesús. Ahora, entonces proféticamente está hablando que todos los que fuimos limpiados con la sangre de Cristo Jesús, no fueron loadas en cantos nupciales. Esto quiere decir, los cantos nupciales es cuando alguien se va a casar, porque en el Antiguo Testamento, de hecho todavía algunas bodas que todavía se celebran los hebreos conforme a la ley, se cantaba en las bodas. Entonces, aquí de igual manera, en vez de que haya un canto de mi marido por el matrimonio que hubo cuando terminé mi discipulado y me tomó como mujer, ya no hay canto, ya recordemos, bendito hermano y bendita hermana, también que en el matrimonio no había carta de divorcio. Bíblicamente no se podía dar carta de divorcio. De hecho, en el matrimonio cristiano no hay carta de repudio, no hay carta de divorcio, a menos por dos
citas bíblicas que hay. Una es que la mujer puede quedar libre del matrimonio por la muerte del marido. Y otra es si la mujer adultera y el marido la encuentra en adulterio, también el marido le puede dar carta en el cristianismo ya, en el nuevo pacto. ¿Sí? De igual manera también, Cristo Jesús es mi esposo. Yo soy la mujer. Pero Cristo Jesús no me repudia, no me da carta de divorcio, no se separa de mí por cualquier pecado que yo resbale o porque yo esté con un temor levantándome y no practique el pecado. Él me va a dar carta de divorcio cuando yo haya adulterado, ¿sí? Y no va a haber cantos nupciales, sino va a haber luto, va a haber muerte. Bueno, entonces, sus sacerdotes, dice en el 64, cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Ahora, bien, sus sacerdotes cayeron a espada. Claro, está hablando de jóvenes, de esposa, de sacerdotes, conllevado a lo mismo, a todos los dones que hoy tenemos espiritualmente en una iglesia: apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, colaborador, colaborador, etc. ¿Sí? Está hablando simbólicamente de los dones. Ahora, ¿qué es que sus sacerdotes cayeron a espada? Por haber cambiado la gloria de Dios, por haber dado a la carne alimento. Bueno, pues que Dios permite que la sabiduría de Satanás, que es una espada que ha matado a muchos, en el principio esa espada mató a Adán y a Eva con un engaño, que es la sabiduría de Satanás, y que Satanás es astuto y que viene con una enseñanza que ha engañado a muchos, que se disfraza de ángel de luz. Ahora bien, Dios permite, cuando yo peco, cuando empiezo a ser incrédulo, cuando empiezo a tener el fruto que este pueblo empezó a tener de idolatría de los lugares altos, entonces Dios permite que esa espada, que esa sabiduría crea yo en la mentira. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios me manda un espíritu de estupor para que yo crea en la mentira, ¿verdad? Y quedo muerto con esta sabiduría. Por eso dice, sus sacerdotes. Ahora, no habla de los discípulos, habla de los sacerdotes. Cayeron a espada. Y sus viudas no hicieron lamentación. Muy importante, ¿verdad? Cuando dice que ya no hubo cantos nupciales, es cuando, como le dije yo, el Rey de Reyes me da carta de divorcio, bíblicamente establecida por esta ley, porque él me dijo que si yo adulteraba, me iba a dar carta de divorcio. Pero ¿qué cree? Que hay muchos que se ríen, que se burlan y no hicieron lamentación, no se arrepintieron. Aunque se les quitó la presencia del maestro, la presencia del rey, la presencia del esposo, no se lamentaron, no se arrepintieron, ya tenían un corazón de callo. Yo le explico, bendito hermano y bendita hermana, lo que es lamentación. Mire, yo le pongo ejemplos siempre para poder profundizar la bendita palabra. Alguna ocasión, hace algunos años, cuando Dios me permitió el privilegio de llevar su palabra al estado de Hidalgo, bueno, durante 4 años o 5 años, por ahí así, estuve yo yendo a trabajar a la obra, y gente que ya tenía 1 año, 2 años, que llegó a una estatura de juventud y que se estaban todavía pues discipulando, y ya algunos tenían la obra dada por Dios. Me acuerdo que yo cuando llegaba, porque iba 3 veces a la semana, ya había quien se quedara ahí a darles pan todos los días. Llegaba y
pues me encontraba llorando a veces alguna hermana, algún hermano esperándome, porque sabían a la hora que yo iba a llegar y me suplicaban hablar con ellos, ¿sí? Ya cuando me metí a escucharlos, se lamentaban de algún pecado o de algún tropezo que habían hecho, no grave, no de muerte, como haberle levantado la voz a su mamá o como haber puesto en primer lugar antes que Dios el dinero dispuesto para él para otra cosa, etcétera, ¿no? Así tenían y se lamentaban. Y yo me acuerdo las lágrimas y pedían. Bueno, muchos de ellos, cuando empezaron a tener el fruto que este pueblo tuvo y empezaron a cambiar la gloria de Dios por los ídolos y por los deseos de la carne, empezaron a hacer un callo en su corazón y se empezaron a ser insensibles al dolor del pecado, ¿sí? Porque Dios también nos habla de una sensibilidad cuando nosotros pecamos. Pero cuando empezamos ya a descuidarnos y a cabecear y a practicar, llega un momento en que se hace callo y ya no sentimos, ya no hay lamentación. Al contrario, decimos, ay hermano, no sea exagerado, por favor, hombre, no sea legalista, por el amor de Dios, hombre, no sea exagerado. Y empieza uno a hacer un callo, ya no siente el dolor del pecado, ya no se lamentan. De igual manera, pues la bendita palabra nos enseña, por ejemplo en Apocalipsis, que proféticamente todo lo que está pasando ya en la iglesia que era de Cristo el día de hoy y cómo las ha dejado Dios, dice que ni aun viendo, que ni aun sufriendo se arrepintieron y siguieron adorando sus ídolos. Ya no hay sensibilidad, no se lamentaron las viudas. Y es lo que está proféticamente sucediendo. Bendito hermano y bendita hermana, porque muchas iglesias ya no tienen al esposo, ya no tienen a Cristo y no hicieron lamentación por ello. No se arrepintieron. Bueno, proféticamente estamos viendo todo esto, ¿verdad? Y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Ahora, es simbólico esto. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Esto quiere decir, simbólicamente Dios tiene paciencia, tuvo paciencia, aparentemente estuvo dormido porque de igual manera mucha gente piensa que no va a haber un juicio, que no va a haber una mano dura de Dios. Y muchos que ahorita están como el rico, ¿sí? Que hacía banquete cada día con esplendidez, piensan que Dios no es omega, porque omega es fin. Y así lo dice Dios. Lo que principié, lo voy a terminar, no lo duden. Entonces, esta expresión de cómo se despertó, porque cuando uno se despierta se da cuenta de todo, es que Dios nos puso la bendición y la maldición para que cada uno escogiera. Y que Dios no crea que se le va a olvidar darle el pago a cada quien. Y fíjese bien, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Y pues mire, bendito hermano y bendita hermana, los simbolismos que pone Dios, porque en el mundo, yo recuerdo, ¿verdad? Algún tiempo yo tomé, algún tiempo, pues yo estuve, teniendo compañerismo con gente que tomaba, y cuando uno ya estaba con copas, le salía la valentía, ¿verdad? Y gritaban, ¿qué? A ver, ¿qué? Y les daba valor el vino. Entonces, estos son simbolismos, porque mucha gente cuando sale a la guerra, mucha gente cuando sale, sobre todo los narcotraficantes y todos ellos,
Se dan valor porque van con vino, van con droga y muchas veces dan valor. Entonces son simbolismos que pone Dios. Dice, e hirió, aquí está, e hirió a sus enemigos por detrás. ¿Y qué es por detrás? Bueno, Dios me sacó del mundo para tener la mirada a su rostro, para tener la mirada en las cosas de arriba, para tener la mirada en las cosas espirituales y mi espalda al mundo. Ahora, yo le doy la espalda cuando tengo el fruto que hemos estudiado desde ayer, de que se hicieron lugares altos, de que adoraron sus dioses, de que hicieron tributarios a los que tenían que haber matado, etc. Entonces, por la espalda, como yo le di cuenta, me hiere. Y el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, la Biblia es simbólica, la Biblia es espiritual, acomodando lo espiritual, porque precisamente en el momento que Dios me quita su presencia, morí, me hirió. La palabra herir en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es morir. Hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Y aquí, bendito hermano, perpetua afrenta es que Dios ya no les concede la vida, ya no les concede su presencia. Perpetua es todo el tiempo que estén aquí en el planeta Tierra. Acuérdense que yo le toqué un versículo bíblico en el Nuevo Testamento en donde dice que los que una vez fueron iluminados y recayeron, es imposible que vuelvan a ser renovados. Yo por eso le dije, yo bendito hermano y bendita hermana, no le digo, oremos por Maldonado, oremos por Kais Luna, oremos por Marcos Witt. Yo le profetizo y que me castigue Dios y que me mande una maldición. Ellos ya no tienen perdón. Ellos gustaron alguna vez del don celestial. Y puedo seguir nombrando otros muchos más. ¿Gustaron algún día del don celestial? ¿Tuvieron su oportunidad? ¿No se lamentaron cuando quedaron viudos? Les fascinó practicar el pecado. Ahora, así como ellos hicieron afrenta al Espíritu de gracia, bueno, pues Dios también los afrentó, como vimos, ¿verdad? ¿Deseas carne? ¿Deseas estar en Egipto? Adelante. Te saceo también. O sea, todo me es lícito, ¿verdad? Yo puedo darle a mi carne el gusto o a mi espíritu el gusto e inclinar a donde yo quiera. Para esto es libre albedrío. Pero el principio de la sabiduría es el temor a los que conocemos a Dios y a los que nos permite esta bendición para poderlo conocer y mejor guardarnos de estas cosas. Ahora, les dio perpetua afrenta, ya no los perdona. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Refiriéndose a su pueblo, ¿verdad? Hermano y hermana, ¿quién era Efraín? ¿Quién era José? Pues José, sabemos que era José el soñador, pero profetiza el pueblo de Dios. No, sin importar. Ahora, desechó la tienda de Jehová. Muy importante porque Jehová tiene una genealogía. Bíblicamente la tienda es el tabernáculo donde Dios nos ha permitido estar en este planeta Tierra, que es el cuerpo humano, que es una casa habitación, que es una tienda de campaña, y que fue comprada para ser templo de Dios, para ser casa de Dios, para que el Espíritu Santo more dentro de mí. Pero en el momento que me hace afrenta, en el momento que me quite el Espíritu Santo, desecha esta casa y la entrega a la destrucción. La entrega para que la habiten los chacales, que son los demonios, ¿verdad? La entrega a tinieblas. Entonces dice, desechó la tienda de José. Y recuerde, nosotros somos instrumentos, ya sea de Dios
o ya sea del diablo. Y en el momento que Dios ya no quiere usar mi cuerpo, se me sale y me entrega y me desecha la tienda. Y no escogió la tribu de Efraín. Porque recuerde, muchos son los llamados y muchos son los escogidos. Los escogidos son los que ya van a la guerra. Son los que están en el campo. Son los que, pues en el Nuevo Testamento es la iglesia. El cuerpo de Cristo Jesús. ¿Verdad? En su momento fui escogido, pero ¿sabes qué? Me desechó. Dice, sino que escogió la tribu de Judá. Y te le voy a explicar. El monte de Sión, al cual amó. Ahora bien, en el Nuevo Testamento simbólicamente, ¿cuál sería la enseñanza que Dios nos quiere mostrar aquí? Bueno, Judá, el cuarto hijo de Jacob, fue escogido por Dios para que fuera todo su linaje de reyes y sacerdotes. En el primer pacto, la tribu de Leví fue la que Dios escogió como sacerdotes. Pero la tribu de Judá viene genealógicamente nacido nuestro Señor Jesucristo, de María y de José, que genealógicamente vienen de esa tribu. Pero, ¿qué representa hoy que los de la tribu de Judá somos salvados? ¿Quién es la tribu de Judá hoy? Todos los que han participado de comer la carne y de beber la sangre de Cristo Jesús, somos genealógicamente de la tribu de Judá. Cristo Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede ser mi seguidor. El que no toma su cruz y me sigue todos los días, no es de mi linaje, no es de mi tribu. Ahora, ¿a quién escoge Dios entonces? A los imitadores de Cristo Jesús, a los de su linaje, porque el linaje de Cristo no es de carne, el linaje de Cristo es espiritual. Como dijo Cristo Jesús, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, la carne para nada aprovecha. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios escoge hoy a los que están crucificados juntamente con Cristo. A los que están, ese es el linaje de hoy. Y estos proféticamente, ¿verdad? Sí, como una sombra de lo que iba a venir, Dios escogió en su momento a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Porque los que hemos tomado la cruz, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos crucificado el mundo, ya no estamos abajo, estamos en el monte, somos de arriba. Recordemos que el monte simboliza, según el versículo, dos cosas. Representa el tamaño espiritual que Dios me ha dado para poder ver de dónde me sacó Dios, para poder ver al enemigo. Abajo no me puedo dar cuenta. Y número dos, el monte también representa estar en la cumbre, estar alejado del mundo, estar alejado del de lo terrenal. Porque en un monte no encuentro yo internet, no encuentro Oxxo, no encuentro Seven, no encuentro tiendas departamentales, Liverpool, Sanborns, no encuentro agencias de coches, no encuentro nada. Entonces, representa esas dos cosas, el tamaño espiritual y el estar alejados totalmente del mundo. Ahora, estos son a los que ama Dios, a los que vienen de la descendencia de Cristo, proféticamente. Como una sombra, Dios lo permitió, pero con una enseñanza el día de hoy. Dice, el monte de Sión, al cual amó.
¿Y qué es que nos ame Dios? Que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es el amor de Dios para con su pueblo? ¿Cuál es el amor de Dios para con nosotros? Bueno, el amor de Dios es, como dijo alguna vez Cristo, cuando el rico rogaba que se le mostrara la vida eterna, que qué tenía que hacer. Entonces la palabra de Dios dice, y Cristo le amó y le dijo. O sea, el amor es que Dios nos revele la verdad, que no nos deje con un velo, que cuando leamos la palabra y la meditemos o la vayamos a escuchar con hambre y sed de justicia, que Dios nos permita entenderla como es. Ese es el amor de Dios. De igual manera, cómo amó Dios a Noé. Bueno, pues le dijo cómo salvarse. Le dijo cómo construir algo que jamás había construido Noé. Entonces, aquí está, el amor de Dios es que no nos desampare. El amor de Dios es seguir teniendo la verdad, es que se nos siga sustentando, es tener a nuestro pastor, es tener a Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces dice, edificó su santuario a manera de eminencia. Aquí está, así como Noé edificó una arca, también de igual manera, en el Antiguo Testamento, Dios permitió edificar un santuario a Salomón, una casa al modelo que se le indicó primeramente a Moisés y luego a Salomón. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Porque así proféticamente este templo que vino a edificar nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, ¿verdad? Yo vengo a destruir lo primero, vengo a destruir lo terrenal, vengo a destruir este templo y vengo a edificar un templo en 3 días, hablando de la iglesia, hablando de nosotros. Fíjese bien lo que dice aquí, que es eterno. Lo cimentó para siempre, porque el cimiento de este templo, proféticamente hablando de estos tiempos, es la piedra que desecharon los arquitectos, pero que es piedra preciosa para Dios, la piedra que vino a la piedra del ángulo que vino a unir dos pueblos. Primeramente al que era de Dios y a los que éramos gentiles. Ahora, este cimiento que es Cristo Jesús, que Dios nos puso, y todos los que están echando mano y están edificando sus casas como Noé edificó el arca, es para salvación, para no morir proféticamente en lo que ya está predestinado, que es la gran tribulación, principios de Dios de parto y ir a la vida eterna. Y nos trajo una eternidad, porque este cimiento es por siempre. Ahora, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Eligió, escogió. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el primer rey fue Saúl y que Dios lo desechó por no guardar el pacto. Y que David, simbólicamente, era un pastor que cuidaba las ovejas y las defendía con su vida, con una honda del oso y del león, y que muchas veces se las quitó. Recordemos que Samuel, cuando fue guiado por Dios a Isaí, él fue y ungió de todos los hermanos que tenía Isaí, ungió a David, que a la vista el profeta Samuel pensaba que era el mayor, el más guapo, el más robusto. Pero Dios no se fija en las apariencias. Hasta que le dijo, no es ninguno de estos. ¿Tienes otro hijo? Sí, uno que anda ahí cuidando a la soga, tráelo. Es el ungido de Dios. Entonces, vamos viendo todos los simbolismos, porque hoy también el que está procurando por los negocios del Padre, el que está apacentando al rebaño, el que está obrando, pues bueno, son a los que Dios escoge y elige. En este caso, eligió a David su siervo.
Y cuando dice su siervo, es aquel que le dice a Dios, heme aquí, es aquel que lava pies, es aquel que viene a glorificar al Padre en una obra, como Cristo Jesús. También profetiza muchas veces a David, proféticamente según el versículo, porque Cristo Jesús se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz y se humilló a los pies de Dios y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, Cristo Jesús aquí cuando estuvo no vino a ser rey, vino a ser sirviente, vino a lavar pies. Posteriormente su padre lo exaltó, pero una vez que terminó, una vez que se humilló, una vez que sirvió. Entonces eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de sus ovejas. Y de igual manera, muchos son los llamados, muchos somos ovejas, pero pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos. Dios nos llama, nos apacienta, nos pone un pastor que es Cristo, nos lleva, como dice en el Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a manantiales de agua, etc. Entonces, de todas esas majadas, Dios se fija cuál va a ser la ovejita más gorda, más blanca, para ofrecerla en sacrificio a Dios en un servicio. Así también está el libro de Esther. También nos lo enseña así, hablando de las majadas. Que cuando Basti provocó a ir al rey, Asuero, pues el rey Asuero mandó traer a todas las jóvenes preciosas de todas las provincias. Esas son las ovejas, esa es la majada, porque Asuero representa a Cristo Jesús, ¿sí? Y todas tuvieron derecho a ser ataviadas, a tener un eunuco, que hoy representa a la iglesia. Todas tuvieron derecho, pero una fue la que procuró agradar al rey y una fue la que llegó al matrimonio. Sí, todo con simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, David lo tomó, fue escogido de las majadas. También de igual manera, Cristo Jesús fue escogido por Dios. Dice en Hebreos capítulo 1 que de todos sus compañeros allá arriba, Cristo Jesús fue escogido. Dice, detrás de las paridas, ¿verdad? Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacobo, su pueblo. Ahora, aquí está profetizando a Cristo primeramente que viene la descendencia de David. Detrás de las paridas lo trajo. ¿Qué es esto? Que usted ve la genealogía de Cristo Jesús, que vino de la tribu de Judá, y Cristo Jesús nace detrás de este pueblo de las paridas por medio de María. No engendrado por sangre ni por carne, o sea, por semen, sino por el Espíritu Santo. ¿Para qué lo trajo? ¿Para qué vino Jesús nacido en carne? Para que apacentase a Jacob, su pueblo. Y aquí está. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, yo vengo a apacentar al pueblo de Israel, a Jacob. Que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el día de hoy, ¿quién es Jacob? Todos aquellos que hemos sido llamados mediante el verdadero evangelio y en el momento que por fe me separé de la carne, fui trasladado a un pueblo celestial, fui trasladado a un pueblo que se llama Israel, que no es de abajo, que es celestial, que es de la circuncisión del corazón. Como dicen Romanos, judío no es el que lo es en el exterior, ni el que tiene la circuncisión en el prepucio. Judío es aquel que por fe creyó y en ese momento nos volvimos de Jacob. Entonces, tengo derecho
en el momento en que soy pueblo de Dios, tengo derecho, porque entré por la puerta del redil, y tengo derecho a escuchar la voz del pastor, que es el pan de vida, que es Cristo Jesús, para que me apaciente. Porque sin comida estoy en aflicción, sin comida estoy en el mundo. Viene Cristo Jesús y me da su bendita palabra, y con esta palabra me da la revelación y la visión de apartarme de lo que me hace mal, y estoy apacentado. Estoy tranquilo con esta bendita palabra que me saca del engaño, que me saca de la aflicción, que me saca de la amargura. Y una oveja apacentada es una oveja que está tranquila, sin hambre, espiritualmente hablando. Ahora, aquí está Cristo Jesús, es nuestro pastor, y las apacentó conforme. Bueno, sí. Dice, detrás de las paredes para que apacentase a Jacob, su pueblo. Y recuerde, su pueblo es todo aquel que se arrepintió y entró por la puerta del redil. Y a Israel, que es su heredad. Porque nosotros somos la herencia. ¿Qué le dijo Dios a Cristo una vez que venció? Hijo de mi vida, tu herencia, por haber sido fiel, es todo este pueblo que te siguió. Esa es tu herencia. 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Meditar, porque nosotros de hecho tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos bíblicamente nosotros que apacentar también el día de hoy? ¿Cómo tenemos que juzgar el día de hoy? Tenemos que juzgar con ejemplo, con integridad, sin pecado, sin hipocresía. Como dice la bendita palabra, que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que sea justo, que sea íntegro, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad dice que nosotros tenemos que imitar a Cristo y que tenemos que tener justicia y juicio. Justicia y juicio. Justicia, no pecar, ser íntegro. Justicia y juicio, y poder enseñar la palabra con ejemplo. Porque si yo le digo aquí, bendito hermano y bendita hermana, que tome su cruz, que no el mundo, que ponga en servidumbre su cuerpo, es porque si usted viene aquí a congregarse, debo de poner el ejemplo todos los días. Como un buen padre, ¿verdad? Que si me dice, no fumes, hijo, él no fuma. Que si me dice, hijo, sé ordenado y deja ordenada tu cama y lávate los dientes, y por favor, hijo, sé ordenado, es porque mi padre me está educando con ejemplo. Bueno, entonces, y los apacentó conforme a la integridad. Y es muy importante, porque una persona que no es íntegra no puede apacentar, no tiene palabra. El pacto del ministerio, el pacto de poder ser un instrumento de Dios, es que tengo que enseñar la palabra en la cruz, en integridad de corazón, un corazón consagrado a Dios. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahora, muy importante, bendito hermano, recuerde que hemos dicho, ¿qué representan las manos? Representa trabajo. Trabajo. Ahora, Dios nos adiestra, primeramente a Cristo, claro está, ¿verdad? Pero Dios nos adiestra para trabajar en una obra. Dios es el alfarero, pero nosotros también se nos ha dado un trabajo, que es el campo, que es amar, y fíjense, los pastoreó con pericia, con sabiduría, con sensatez de las cosas de Dios, ¿verdad? Con habilidad en las cosas de Dios, de sus manos. Y así Dios nos adiestra para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. O sea, Dios nos adiestra también para que el trabajo
los que hemos alcanzado por el favor de Dios su bendita llenura, con pericia trabajemos y pastoreemos. Primeramente el camino, primeramente el primogénito, primeramente Cristo y posteriormente todos los que siguieron. Deben tener este fruto. Entonces, estamos viendo esta bendita bendición profética, tanto de la apostasía como de la llegada de Cristo Jesús, de todas las riquezas que tenemos. Este Salmo 78, muy profundo. Bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que sea de edificación. Y pasemos al Salmo 79. Y cambia, claro, ¿verdad? Dice en el Salmo 79, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, Señor. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Así como vimos en el Salmo 78, apostasía, como le he venido diciendo, bendito hermano y bendita hermana, que este libro es profético, que todo lo que estamos viendo era una sombra de lo que iba a venir y hoy se está cumpliendo. Otra vez se está tocando en este versículo la apostasía. Nuevamente, lo que está pasando desde hace 80 años, 60 años en adelante. Ahora, vamos a ver, fíjense bien. Oh Dios, una exclamación de dolor aquí. Oh, de dolor, Dios. Vinieron las naciones, Señor. Cuando recuerde, al principio, las naciones no eran de Dios ni de Cristo. Al principio, cuando vino Cristo y levantó a los primeros servidores, les dijo, por tanto vayan a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las naciones, prediquen, enseñen, bauticen. Y se empezó a hacer la obra de Dios y llegó a todas las naciones. No sé, quizás por el año 300, 400, probablemente ya la mayoría del planeta Tierra conocía del Dios del cielo y de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasó después que tuvimos el conocimiento? Bueno, pues se hace esto. Oh Dios, vinieron las naciones a las que se les había predicado la verdad, a las que se habían arrepentido. Vinieron las naciones a tu heredad. ¿Cuál heredad? Porque recordemos que la palabra testamento significa una herencia que Dios nos dejó por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y la heredad que Cristo Jesús nos dejó es el campo que perdió Adán y Eva. Es la obra, es el templo, es la iglesia. El templo que vino a levantar Cristo. Ahora, fíjense, vinieron a tu heredad, a los que estaban bien, Señor. Han profanado tu santo templo. Ahí está. Vamos. El templo hoy es la iglesia, proféticamente. En el Antiguo Testamento, sí, el templo era con una construcción al modelo que se le presentó a Moisés y posteriormente en el tiempo de los reyes a Salomón. ¿Sí? Ahora, ¿qué era profanar? Ya sea en el primer pacto o en el segundo pacto. Cuando en el primer pacto, cuando Dios permitió el tabernáculo, que se le conocía también como el templo, a este libro de Levítico usted lo puede leer, Dios indicó qué es lo que iba a estar dentro del lugar santísimo y dentro del lugar santo, que eran los dos atrios que representaban el templo de Jehová. Que habían candelabros, había oro, la mesa de propiciación, y ellos no pudieron meter a su antojo
lo que no estaba mandado por Dios, porque todo lo que mandó Dios simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, tiene revelación. De igual manera, en los tiempos de Salomón, lo que había dentro de la casa de Dios era plata, era oro, era la mesa de propiciación, eran los candelabros, era el aceite, ¿verdad? En el lugar santo y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, con dos querubines, y Dios prohibió que metieran cosas que no les había mandado Dios. Ahora, profanar es meter algo que Dios no, en su ley, no mandó, como un vaso de madera, como un ídolo, y ahorita le voy a decir a qué va esto, ¿verdad? De profanar. Ahora, Cristo Jesús viene a levantar un templo que es la iglesia con su sangre, no con manos, porque Dios no habita ya en este nuevo pacto en templos hechos por manos humanas, sino Dios habita en santidad, habita en cuerpos humanos, a los que han alcanzado la estatura, y apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, que forman el cuerpo de Cristo y se les conoce también como el templo de Dios. Tenemos estrictamente prohibido meter dentro de su congregación, dentro de este santuario que es la iglesia, lo profano, que es gente de carne, gente incircuncisa, gente que practica el pecado, meter enseñanzas de escuela que son ídolos, meter enseñanzas de dinero, de riquezas, meter enseñanzas del mundo, es meter dentro del templo de Dios cosas profanas. Que hoy, la iglesia que se autodomina de Dios está atestada de ídolos. Y han profanado la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, eso significa profanar. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento hubo quienes metieran a la casa de Dios cosas que les estaba ilícito meter y profanaron también, ya como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, aquí está hablando de la apostasía, ¿verdad? Han profanado tu santo templo, porque el santo templo es el que vino a levantar Cristo, el que por su sangre nos limpió, y santo es consagrado a Dios. Y fíjense, redujeron a Jerusalén a escombros. Sí, mire, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, el templo que levantó Salomón, donde adoraba la gente, por haberlo profanado, Dios permitió a un rey de Babilonia, que hoy representa al diablo, y Babilonia el mundo, que viniera y destruyera ese templo y sacara todos los utensilios para llevárselos a su Dios. Y ese templo quedó en ruinas, quedó destruido, ya profetizando también todo el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy, de igual manera, todas las iglesias que tenían la piedra para poder edificar, que es Cristo Jesús, han metido cosas que nos es ilícito, enseñanzas que no son. Y así como iban edificando, Dios quitó el fundamento, les quitó a Cristo, y esas casas son como las que están en la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, pegaron con un pequeño y su ruina fue grande. Y estas congregaciones el día de hoy, bíblicamente, están destruidas.
destruidas por el diablo. Ahora, recuerda, estamos viendo profecía. Bendito hermano y bendita hermana. Han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Profundicemos. Dios me manda una ovejita, un cuerpo humano, para dárselo a Dios, para dárselo a Cristo, para que sea un alimento, un pan. Pero para ello debemos de hablar de la cruz, del camino, de la muerte, del pecado, del pacto, de la santidad, de la entrega, del servicio, de una separación total al mundo. Pero claro, que si yo sería uno de los que en el 2024, en enero, uno de las mayorías de las congregaciones que vienen con hambre o que vienen a querer conocer de Dios, y yo sus cuerpos, en vez de decirles que fueron comprados a un precio muy alto para que se los den a Cristo, para que se los den a Dios, no, les enseño a entregárselos al diablo. Les enseño a entregárselos a las aves del cielo, que son los demonios. Les enseño el mundo, porque los que son de la carne son del diablo, son instrumentos del diablo. Y ya han profanado, porque hoy, en vez de predicar que fuimos comprados, en vez de predicar que Cristo Jesús es el dueño de su vida, el dueño de su cuerpo, no, meto escuelas, meto la otra copa de Satanás y estoy entregando algo que me confió Dios como siervo, y estoy profanando y estoy entregándole a Satanás más almas en vez de a Dios. Eso dice aquí: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Porque Satanás, recuerde, se alimenta de nuestra carne. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Que el león, el tigre, el oso, el lobo representan. Ahora, muy importante, le voy a explicar también esto simbólicamente porque tiene profundidad. Mire, un león tiene un olfato impresionante y puede detectar una presa cuando hay un ciervo, cuando hay un puercoespín, un venado, por el olfato. Tienen un olfato increíble. Ellos olfatean la carne. Ahora, fíjese bien, ponga atención, simbólicamente. Cristo Jesús en muchas ocasiones lo querían matar antes de tiempo y lo rodeaban. Y hay 2 ocasiones en donde dice que Cristo Jesús pasaba por el medio de ellos sin ser visto. Vamos a profundizar. Otro versículo bíblico. Daniel. Cuando fue echado en el foso de los leones, no se lo comieron en todo un día o 3 días. No se lo comieron, ¿verdad? Cuando abrieron, y eran leones hambrientos, que no habían comido. Ahora, ¿qué simboliza todo esto? Muy bien. Un león en la selva no puede olfatear a un ángel que es espiritual. Necesito ser de carne. Ahora, en este pacto, o soy de carne o soy espiritual. Y yo en una iglesia le puedo enseñar a que si usted peca, se convierte en un ser de carne y deja de ser un ser espiritual. En el momento que se le sale el espíritu de Dios, usted pasa a ser de carne o yo paso a ser de carne por el pecado, y inmediatamente Satanás voltea y dice: ya se le salió, aquí hay carne, y lo devoran. Pero si yo en una congregación le enseño a cuidar
el espíritu y le enseño la cruz y le enseño a estar muerto al mundo, le enseño a no profanar, a no meter cosas que me conviertan en carne, entonces Satanás va a estar buscándonos como león rugiente, pero como no somos de carne, vamos a estar guardados. Todo con simbolismos. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dieron los cuerpos de tus siervos, ¿quiénes estas congregaciones? Este tipo de apostasía, por comida a las aves, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Dice en el 3, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Ahora, de igual manera, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Estoy viendo el reloj. Ya este versículo 4, pues sí está, hay que profundizarlo. No me gustaría explicarlo así de rápido porque tiene profundidad, derramaron su sangre, ¿verdad? Tiene mucha profundidad y si me voy a tardar unos 5 minutos en explicarlo, si Dios quiere, el día de mañana, porque se nos ha terminado la hora. Bendito hermano y bendita hermana, si Dios lo permite y lo quiere, mañana continuaremos con la enseñanza 111 de Salmo 79, que lo estamos empezando. Que la bendita gracia, la presencia del Todopoderoso esté con ustedes para que podamos tener la paz que Cristo Jesús nos dejó, que es el no pecar, porque el no pecar es tener la paz con Dios. Gracia y paz les deseo de todo corazón en estos últimos tiempos. Y me quedo a los pies de Cristo, bendito hermano y bendita hermana. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.